176. Antimicobacterianos. Los fármacos utilizados para el tratamiento de las infecciones micobacterianas, como tuberculosis, lepra e infecciones por micobacterias no tuberculosas, se administran en regímenes múltiples por periodos prolongados. Hasta ahora se han identificado a 160 especies de micobacterias, muchas de las cuales no causan enfermedad en seres humanos. Aunque la incidencia de la enfermedad causada por Mycobacterium tuberculosis ha disminuido en Estados Unidos, la tuberculosis se mantiene como una de las causas principales de morbilidad y mortalidad en países en desarrollo, sobre todo en África subsahariana, donde prevalece la epidemia por virus de inmunodeficiencia humana. La farmacoterapia eficaz no es lo único necesario. Sin una infraestructura bien organizada para el diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis, se obstaculizan mucho los esfuerzos terapéuticos y de control. Capítulos 460 y 462. Las infecciones con micobacterias no tuberculosas han ganado relevancia clínica en Estados Unidos y otros países desarrollados. Estos microorganismos más bien ambientales a menudo infectan a personas inmunodeprimidas o con neumopatía estructural. Tuberculosis. Principios generales. El caso humano más antiguo registrado de tuberculosis data de hace 9000 años. Las antiguas modalidades terapéuticas, como la sangría, se sustituyeron por regímenes en sanatorios a finales del siglo XIX. El descubrimiento de la streptomicina en 1943 inició la era del tratamiento antibiótico de la tuberculosis. En las décadas siguientes, el descubrimiento de más fármacos y el uso de regímenes múltiples permitieron el acortamiento progresivo del curso terapéutico, de años a solo 6 meses para la tuberculosis susceptible a fármacos. La infección tuberculosis latente y la tuberculosis activa se diagnostican mediante la anamnesis, exploración física, radiografías, prueba cutánea con tuberculina, pruebas de liberación de interferón gamma, tinción ácido resistente, cultivos micobacterianos y nuevos diagnósticos moleculares. La tuberculosis latente se trata con isoniazida, administrada de manera ideal todos los días o 2 veces por semana durante 9 meses, rifampicina, todos los días por 4 meses, o isoniazida más rifapentina, cada semana por 3 meses, cuadro 176.1. Para la tuberculosis activa o sospechada, las pruebas diagnósticas y el inicio del tratamiento dependen de factores clínicos, como la infección concurrente con virus de inmunodeficiencia humana, duración de los síntomas, aspecto radiográfico y preocupaciones de salud pública por la transmisión de tuberculosis. Para tratar esta enfermedad se utilizan regímenes con múltiples fármacos, cuadro 176.2. Se inicia con una fase intensiva consistente en 4 fármacos, isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, por 2 meses, seguida de una fase de continuación con isoniazida y rifampicina 4 meses, para una duración total de 6 meses. Esta fase se prolonga a 7 meses, para una duración total de 9 meses. Si no se completa el curso de 2 meses de piracinamida o en pacientes con tuberculosis pulmonar cavitaria o si los cultivos de esputo se mantienen positivos después de 2 meses de tratamiento, conversión tardía de cultivo. El tratamiento de tuberculosis en personas infectadas también con virus de inmunodeficiencia humana plantea dificultades significativas, aunque se ha logrado bastante progreso. Para mejorar la supervivencia, en la actualidad se recomienda iniciar el tratamiento antirretroviral en pacientes con virus de inmunodeficiencia humana infectados también con Mycobacterium tuberculosis en las 2 semanas siguientes al inicio del tratamiento para tuberculosis, excepto meningitis tuberculosa. Si el recuento de linfocitos TCD4 positivo es menor de 50 por microlitro, y a las 8 a 12 semanas del tratamiento para tuberculosis si el recuento de linfocitos TCD4 positivo es mayor de 50 por microlitro. Las interacciones de la rifampicina con inhibidores de la proteasa o los inhibidores no nucleosídicos de la transcriptasa inversa son significativas, exigen vigilancia rigurosa y ajustes en la dosis. El síndrome inflamatorio de reconstitución inmunitaria en la tuberculosis puede aparecer tan solo una semana después de iniciar el tratamiento antirretroviral y se manifiesta por una agravación paradójica o descubrimiento de una infección tuberculosa existente. El tratamiento conservador consiste en la administración continua de tratamiento antirretroviral y fármacos para tuberculosis.
Sin embargo, hay informes anecdóticos de tratamiento del síndrome inflamatorio de reconstitución inmunitaria grave o debilitante con dosis variables de glucocorticoides. El tratamiento intermitente en pacientes infectados también con virus de inmunodeficiencia humana y Mycobacterium tuberculosis se relaciona con concentraciones plasmáticas bajas de varios fármacos clave para tuberculosis y con tasas más altas de fracaso terapéutico o recaída. Por tanto, no se recomienda el tratamiento intermitente 2 veces por semana para tuberculosis en pacientes también infectados con virus de inmunodeficiencia humana. El cumplimiento terapéutico es crucial para lograr la curación con el tratamiento antimicobacteriano. Además del tratamiento bajo observación directa por personal capacitado, ya sea en la clínica o en casa, también se recomiendan intervenciones para administración de casos, como educación/asesoría del paciente, visitas de campo/diagonal domiciliarias y recordatorios al enfermo para mejorar el cumplimiento terapéutico. El uso de tecnologías móviles para la salud, como el tratamiento bajo observación directa por video, mensajes de texto y pastilleros electrónicos de última generación, dan esperanza para favorecer la observancia antituberculosa. Además, en la tuberculosis susceptible a fármacos se recomienda la entrega mensual de los fármacos contra tuberculosis a todos los pacientes porque es esencial la vigilancia clínica mensual para detectar hepatotoxicidad. La vigilancia clínica incluye al menos valoración mensual en busca de síntomas, náusea, vómito, molestia abdominal y fatiga inexplicable, y signos, ictericia, orina oscura, heces claras, prurito difuso, de hepatotoxicidad, aunque estos últimos signos son manifestaciones tardías, cuadro 176.3. La presencia de estos síntomas y signos obliga a la interrupción provisional de fármacos con potencial hepatotóxico. La interrupción al inicio de los síntomas de hepatitis reduce el riesgo de progresión a hepatitis letal. Durante el tratamiento también están indicadas las pruebas bioquímicas en los sujetos con riesgo de hepatotoxicidad, por lo menos de alanina aminotransferasa y bilirrubina total, cuadro 176.3. Para personas con tuberculosis activa, se recomiendan los cultivos micobacterianos mensuales de esputo hasta que sea seguro que los microorganismos se eliminaron y el paciente respondió al tratamiento, o hasta que ya no haya esputo disponible para cultivo. Si no hay una mejoría clínica significativa o las condiciones del paciente se deterioran durante el tratamiento, las posibilidades incluyen fracaso terapéutico por inobservancia, absorción deficiente de fármacos o el desarrollo de resistencia. En personas infectadas con virus de inmunodeficiencia humana y Mycobacterium tuberculosis, también debe considerarse el síndrome inflamatorio de reconstitución inmunitaria, que es un diagnóstico de exclusión. Las pruebas de susceptibilidad farmacológica deben repetirse en ese momento. Si se documenta o se sospecha resistencia, deben agregarse por lo menos 2 fármacos eficaces a los que el microorganismo aislado sea susceptible o que el paciente no haya tomado ya. La tuberculosis resistente a múltiples fármacos se define como la enfermedad causada por una cepa de Mycobacterium tuberculosis resistente a isoniazida y rifampicina, los más eficaces de los fármacos de primera línea contra tuberculosis. El riesgo de tuberculosis multidrogo resistente aumenta en pacientes de regiones geográficas con incidencia mayor de 5% de tuberculosis multidrogo resistente y en pacientes tratados antes para tuberculosis. Los tratamientos para tuberculosis multidrogo resistente casi siempre incluyen una fluoroquinolona de última generación y un compuesto inyectable de segunda línea, como capreomicina, amikacina o kanamicina. Se recomiendan regímenes con al menos 5 fármacos para la tuberculosis multidrogo resistente. Se utilizan regímenes estandarizados y optimizados /diagonal personalizados en todo el mundo. El tratamiento de la tuberculosis multidrogo resistente deben iniciarlo y vigilarlo médicos con experiencia en tuberculosis resistente a fármacos. En 2016, la Organización Mundial de la Salud hizo la recomendación provisional de usar un régimen basado en el régimen Bangladesh para tratar a pacientes específicos con tuberculosis multidrogo resistente. Cuadro 176.4. A diferencia de un régimen terapéutico convencional para tuberculosis multidrogo resistente, cuya duración es de 18 a 20 meses según la respuesta del paciente, el nuevo régimen Bangladesh dura 9 a 12 meses. Los pacientes excluidos de este curso corto son los que ya tuvieron un tratamiento anterior para tuberculosis multidrogo resistente,
Personas con tuberculosis extrapulmonar y aquellas con resistencia fenotípica o genotípica a piracinamida, fluoroquinolonas o fármacos inyectables de segunda línea. Este régimen consiste en una fase intensiva con 7 fármacos, canamicina, protionamida, isoniazida, una fluoroquinolona, etambutol, piracinamida y clofazimina, y una fase de continuación de 4 fármacos, una fluoroquinolona, etambutol, piracinamida y clofazimina. Una serie de estudios de cohorte en Bangladesh mostró resultados favorables hasta el 90% de los casos de tuberculosis multidrogo resistente tratados. La resistencia marcada a las fluoroquinolonas, sobre todo en presencia de resistencia inicial a piracinamida, fue el factor de riesgo más importante para un resultado terapéutico desfavorable en estas cohortes. Está en marcha un estudio multicéntrico con asignación al azar y grupo testigo en sitios de Sudáfrica, Etiopía, Vietnam y Mongolia que busca conocer la seguridad y eficacia de un régimen de Bangladesh con moxifloxacina en presencia de diversas prevalencias de virus de inmunodeficiencia humana y resistencia farmacológica. La tuberculosis ampliamente resistente a fármacos se define como la tuberculosis multidrogo resistente con resistencia adicional a cualquier fluoroquinolona y al menos a uno de los fármacos inyectables de segunda línea. El tratamiento de tuberculosis de resistencia extendida se individualiza con base en el fenotipo completo y, si es posible, en la prueba de susceptibilidad antibiótica genotípica. La farmacoterapia para tuberculosis multidrogo resistente o tuberculosis de resistencia extendida se diseña con la aportación de médicos experimentados que deben continuar el tratamiento de la enfermedad. Fármacos antituberculosos de primera línea. La siguiente revisión de cada fármaco antituberculoso se centra en el tratamiento de la tuberculosis en adultos, a menos que se indique lo contrario. Varios compuestos se encuentran en investigación activa en este periodo actual importante de desarrollo farmacológico para el tratamiento de la tuberculosis. Isoniazida. Es un fármaco crucial para el tratamiento de la tuberculosis y la tuberculosis latente. Tiene excelente actividad bactericida contra Mycobacterium tuberculosis intracelular y contra bacterias extracelulares en división activa. Este fármaco es bacteriostático contra microorganismos de división lenta. En el tratamiento de la tuberculosis latente, la isoniazida se considera un fármaco de primera línea porque casi siempre es bien tolerado, tiene eficacia establecida y su costo es bajo. En esta situación, se toma todos los días o de manera intermitente, o sea, 2 veces por semana, como tratamiento bajo observación directa durante 9 meses. El curso de 9 meses es más eficaz que el de 6 meses, 75 a 90% frente a menos del 65%, pero no es probable que la extensión del tratamiento a 12 meses aporte más protección. Un curso de 6 meses de isoniazida diaria o intermitente se considera un tratamiento de segunda línea, pero aceptable. Un extenso estudio reciente abierto, multicéntrico, con asignación al azar y grupo testigo mostró que el tratamiento bajo observación directa semanal con isoniazida y rifapentina durante 3 meses no fue inferior a la isoniazida diaria por 9 meses, y alcanzó una tasa de culminación terapéutica más alta que el régimen con un solo fármaco. Para el tratamiento de la tuberculosis, la isoniazida se administra combinada con otros fármacos para asegurar la destrucción de Mycobacterium tuberculosis con división activa y de los microorganismos más persistentes de crecimiento lento. A menos que la bacteria sea resistente, el régimen estándar consiste en isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida, cuadro 176-2. A menudo, la isoniazida se administra junto con 25 a 50 miligramos de piridoxina al día para evitar la neuropatía periférica causada por el fármaco. Mecanismo de acción. La isoniazida es un profármaco activado por la CATG catalasa peroxidasa micobacteriana, se acopla con el dinucleótido de nicotinamida y adenina reducido, NAD. El complejo acilo isonicotínico NAD resultante bloquea la acetoenoilreductasa micobacteriana conocida como INA, se une con su sustrato e inhibe la ácido graso sintasa y al final, la síntesis del ácido micólico. Los ácidos micólicos son componentes esenciales de la pared celular micobacteriana. La activación de CATG mediante isoniazida también induce la liberación de radicales libres que tienen actividad antimicobacteriana, incluido el óxido nítrico. Las concentraciones inhibidoras mínimas de isoniazida para las cepas susceptibles de tipo nativo, no tratadas.
Son menores de 0.1 microgramos por mililitro para Mycobacterium tuberculosis y 0.5 a 2 microgramos por mililitro para Mycobacterium kansasii. Farmacología. La isoniazida es la hidracida del ácido isonicotínico, una pequeña molécula hidrosoluble. La dosis diaria oral habitual de 300 miligramos para el adulto produce una concentración sérica máxima de 3 a 5 microgramos por mililitro 30 minutos a 2 horas después de la ingestión, mucho mayor a la concentración inhibidora mínima de muchas cepas susceptibles de Mycobacterium tuberculosis. Tanto las preparaciones orales como las intramusculares de isoniazida alcanzan concentraciones efectivas en el organismo, aunque los antiácidos y las comidas ricas en carbohidratos pueden interferir en la absorción por vía oral. La isoniazida se difunde bien por todo el cuerpo, alcanza concentraciones terapéuticas en las cavidades y líquidos corporales, con concentraciones en el líquido cefalorraquídeo semejantes a las del suero. La isoniazida se metaboliza en el hígado por acetilación mediante la N-acetiltransferasa 2 y por hidrólisis. Hay fenotipos de acetilación rápida y lenta. Las personas con acetilación rápida tienen concentraciones séricas más bajas de isoniazida, en tanto aquellas con acetilación lenta tienen concentraciones más altas y experimentan más efectos tóxicos. Las concentraciones satisfactorias de isoniazida se alcanzan en la mayoría de los sujetos homocigóticos con acetilación rápida N-acetiltransferasa 2 cuando se administra una dosis de 6 miligramos por kilo, y en la mayoría de los homocigóticos con acetilación lenta con solo 3 miligramos por kilo. La genotipificación se usa cada vez más para caracterizar las respuestas farmacogenómicas relacionadas con isoniazida. Las interacciones de isoniazida con otros fármacos se deben sobre todo a su inhibición del sistema citocromo P450. Entre los fármacos que tienen interacciones importantes con la isoniazida están la warfarina, carbamazepina, benzodiazepinas, acetaminofeno, clopidogrel, maraviroc, dronedarona, salmeterol, tamoxifeno, eplerenona y difenilidantoinato. Administración. La dosis diaria recomendada para el tratamiento de tuberculosis en Estados Unidos es 5 miligramos por kilo en adultos y 10 a 20 miligramos por kilo en niños, con una dosis máxima diaria de 300 miligramos en ambos casos. Para el tratamiento intermitente en adultos, casi siempre 2 veces por semana, la dosis es 15 miligramos por kilo, con una dosis diaria máxima de 900 miligramos. La isoniazida no necesita ajuste de la dosis para personas con nefropatía. Cuando se usa el régimen para tuberculosis latente de 12 dosis semanales por 3 meses, la dosis de isoniazida es de 15 miligramos por kilo, con una dosis máxima diaria de 900 miligramos, y se administra junto con rifampicina. Resistencia. Si bien junto con la rifampicina la isoniazida es la base del tratamiento para tuberculosis, casi 7% de las cepas aisladas clínicas de Mycobacterium tuberculosis en Estados Unidos es resistente. Las tasas de resistencia primaria a la isoniazida entre pacientes no tratados son mucho mayores en muchas poblaciones nacidas fuera de Estados Unidos. Se han descubierto 5 vías distintas de resistencia a la isoniazida. Casi todas las cepas tienen cambios de aminoácido en el gen de la catalasa peroxidasa, CATG, o el gen de la cetoenoilreductasa micobacteriana, INA. Con menor frecuencia, las alteraciones en CASA, el gen de una enzima implicada en la elongación del ácido micólico, y la pérdida de la actividad de la NAT-deshidrogenasa 2 confieren resistencia a la isoniazida. En 20 a 30% de las cepas aisladas de Mycobacterium tuberculosis resistentes a isoniazida, el aumento en la expresión de los genes de bombas de expulsión, como FPA, MMPL7, MMR, P55 y el gen semejante a TAPRV1258C, se han implicado como mecanismo básico a la resistencia. Efectos secundarios. Aunque por lo general la isoniazida se tolera bien, la lesión hepática inducida por fármacos y la neuropatía periférica son efectos adversos importantes. La isoniazida puede causar aumento transitorio asintomático de la aminotransferasa, a menudo llamada adaptación hepática, hasta en 20% de los casos. Otras reacciones adversas son exantema, 2%, fiebre, 1.2%, anemia, acné, síntomas artríticos, un síndrome semejante al lupus eritematoso sistémico, atrofia óptica, convulsiones y síntomas psiquiátricos.
La hepatitis sintomática ocurre en menos del 0.1% de las personas tratadas con isoniazida sola para tuberculosis latente, y la hepatitis fulminante con insuficiencia hepática ocurre en menos del 0.01%. La hepatitis relacionada con isoniazida es idiosincrática, pero su incidencia aumenta con la edad, con el consumo diario de alcohol y en las mujeres en los primeros 3 meses después del parto. En pacientes con trastornos hepáticos o infección por virus de inmunodeficiencia humana, en las pacientes embarazadas o en los 3 meses siguientes al parto, o en sujetos con antecedente de hepatopatía, por ejemplo, hepatitis B o C, hepatitis alcohólica o cirrosis, que consumen alcohol con regularidad, con múltiples problemas médicos o con otros factores de riesgo para la hepatopatía crónica, deben sopesarse los riesgos y beneficios del tratamiento para tuberculosis latente. Si se opta por el tratamiento, deben medirse las concentraciones séricas de alanina aminotransferasa en la valoración inicial. Las pruebas de alanina aminotransferasa basales sistemáticas basadas solo en la edad mayor de 35 años son opcionales y dependen de preocupaciones respecto de cada paciente. Está indicada la vigilancia bioquímica mensual durante el tratamiento con isoniazida para personas con resultados anormales en las pruebas de función hepática iniciales, incluidos los grupos mencionados. Las guías recomiendan interrumpir la isoniazida en presencia de síntomas de hepatitis o ictericia y una cifra de alanina aminotransferasa 3 veces mayor al límite superior normal, o en ausencia de síntomas con alanina aminotransferasa 5 veces superior al límite normal, cuadro 176.3. La neuropatía periférica relacionada con isoniazida se observa hasta en 2% de los pacientes tratados con 5 mg por kilo. Parece que la isoniazida interfiere en el metabolismo de la piridoxina, vitamina B6. El riesgo de neurotoxicidad por isoniazida es mayor en pacientes con trastornos preexistentes que también tienen riesgo de neuropatía, como infección por virus de inmunodeficiencia humana, en enfermos con diabetes mellitus, abuso de alcohol o desnutrición, y para los que reciben al mismo tiempo otros fármacos potencialmente neuropáticos, como estabudina. En estos casos debe administrarse piridoxina profiláctica, 25 a 50 mg al día. Rifampicina. Es un derivado semisintético de Amikolaptopsis rifamicinica, antes llamado Streptomyces mediterranei. Es el fármaco antimicobacteriano más activo disponible y la base del tratamiento de primera línea para la tuberculosis. Se introdujo en 1968 y al final permitió un drástico acortamiento del curso terapéutico para la tuberculosis. La rifampicina tiene actividad esterilizadora y bactericida contra los microorganismos Mycobacterium tuberculosis en división o no. También tiene actividad contra otros microorganismos diversos, como algunas bacterias gram-positivas y gram-negativas, Legionella, Mycobacterium kansasi y Mycobacterium marinum. La rifampicina, administrada 4 meses, también es una alternativa a la isoniazida para el tratamiento de la tuberculosis latente, aunque los datos sobre la eficacia aún son escasos. Un curso de 3 meses de rifampicina sola tiene eficacia similar a un curso de 6 meses de isoniazida. Aunque la eficacia del régimen de 4 meses de rifampicina está en estudio, la comparación de este esquema con uno de 9 meses de isoniazida en estudios con asignación al azar de seguridad y tolerabilidad sugiere menos efectos adversos, incluida la toxicidad hepática, menos interrupciones terapéuticas, mayor tasa de culminación y mayor rentabilidad. Mecanismo de acción. La rifampicina tiene actividad bactericida intracelular y extracelular. Como otras rifamicinas, la rifampicina se une de manera específica con la ácido ribonucleico polimerasa micobacteriana dependiente de ácido desoxirribonucleico, lo que bloquea la síntesis de ácido ribonucleico. Las cepas susceptibles de Mycobacterium tuberculosis, así como Mycobacterium kansasi y Mycobacterium marinum se inhiben con concentraciones de 1 microgramos por mililitro de rifampicina. Farmacología. La rifampicina es una molécula macrocíclica compleja liposoluble que se absorbe con facilidad después de su administración oral. Alcanza concentraciones séricas de 10 a 20 microgramos por mililitro 2.5 horas después de la dosis oral habitual de 10 miligramos por kilo del adulto, administrada sin alimento. La semivida de la rifampicina es de 1.5 a 5 horas, se distribuye bien en todos los tejidos del cuerpo, incluido el líquido cefalorraquídeo.
Confiere un color anaranjado rojizo a los líquidos corporales, como la orina, saliva, esputo y lágrimas, un efecto que ofrece una manera sencilla de valorar el cumplimiento terapéutico. La rifampicina se excreta sobre todo por la bilis y entra a la circulación enterohepática. Menos del 30% de una dosis se excreta por vía renal. Como inductor potente del sistema citocromo P450 hepático, la rifampicina puede reducir la semivida de algunos fármacos, como la digoxina, varfarina, difenilidantoinato, prednisona, ciclosporina, metadona, anticonceptivos orales, claritromicina, antimicóticos tipo azol, quinidina, antirretrovirales inhibidores de la proteasa e inhibidores no nucleosídicos de la transcriptasa inversa. Los Centros para el Control de las Enfermedades emitieron guías para el control de las interacciones farmacológicas durante el tratamiento de la infección concurrente por virus de inmunodeficiencia humana y Mycobacterium tuberculosis. www.cdc.gov/tv/. Administración. La dosis diaria de rifampicina es 10 mg por kilo para adultos y 10 a 20 mg por kilo para niños, con un máximo de 600 mg al día en ambos casos. El fármaco se administra una vez al día, 2 veces a la semana o 3 veces a la semana. No son necesarios los ajustes en la dosis o la frecuencia en pacientes con insuficiencia renal. Resistencia. La resistencia a la rifampicina de Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae y otros microorganismos es consecuencia de mutaciones puntuales espontáneas, muchas con cambio de aminoácido, en una región central del gen bacteriano que codifica la subunidad beta de la ácido ribonucleico polimerasa, RPOB. La ácido ribonucleico polimerasa alterada de esta manera ya no se somete a la inhibición con rifampicina. Casi todas las micobacterias no tuberculosas de crecimiento rápido y lento tienen resistencia intrínseca a rifampicina, cuyo mecanismo aún se desconoce. Efectos adversos. Los episodios adversos de la rifampicina son infrecuentes y por lo general, leves. La hepatotoxicidad causada por rifampicina sola es infrecuente en ausencia de hepatopatía preexistente y a menudo consiste en hiperbilirrubinemia aislada, en lugar de aumento de la aminotransferasa. Otras reacciones adversas son exantema, prurito, síntomas gastrointestinales y pancitopenia. Raras veces hay una reacción de hipersensibilidad con el tratamiento intermitente, que se manifiesta con fiebre, escalofrío, malestar, exantema y en algunos casos, insuficiencia renal y hepática. Etambutol. Es un antimicobacteriano bacteriostático sintetizado por primera vez en 1961. Componente del régimen estándar de primera línea, tiene efecto sinérgico con otros fármacos del régimen y casi siempre es bien tolerado. Las especies susceptibles son Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium marinum, Mycobacterium kansasi y microorganismos del complejo Mycobacterium avium. Sin embargo, entre los fármacos de primera línea, el etambutol es el menos potente contra Mycobacterium tuberculosis. Este fármaco también se usa combinado con otros en la fase de continuación del tratamiento, cuando los pacientes no toleran la isoniazida o la rifampicina, o cuando están infectados por microorganismos resistentes a alguno de estos fármacos. Mecanismo de acción. El etambutol es bacteriostático contra Mycobacterium tuberculosis. Su principal mecanismo de acción es la inhibición de las arabinosiltransferasas participantes en la síntesis de la pared celular, lo que quizá inhiba la formación de arabinogalactano y lipoarabinomanano. La concentración inhibidora mínima de etambutol en cepas susceptibles de Mycobacterium tuberculosis es 0.5 a 2 microgramos por mililitro. Farmacología y administración. Entre 75 a 80% de una sola dosis de etambutol se absorbe 2 a 4 horas después de la administración. La concentración sérica alcanza su nivel máximo en 2 a 4 microgramos por mililitro después de una dosis estándar diaria del adulto de 15 miligramos por kilo. El etambutol se distribuye bien en todo el cuerpo, salvo en el líquido cefalorraquídeo. Se necesita una dosis de 25 miligramos por kilo para alcanzar una concentración en el líquido cefalorraquídeo semejante a la del suero. Para el tratamiento intermitente, la dosis es de 25 a 35 miligramos por kilo 3 veces por semana. En personas con insuficiencia renal deben reducirse la dosis y la frecuencia a fin de evitar la toxicidad. Efectos adversos.
Por lo general, el etambutol es bien tolerado y no tiene interacciones significativas con otros fármacos. La neuritis óptica es el efecto adverso más grave que se ha informado. Casi siempre se manifiesta por disminución de la agudeza visual, escotoma central y pérdida de la capacidad para ver el color verde, o con menor frecuencia, el rojo. Se desconoce la causa de la neuritis, pero es posible que sea un efecto del etambutol en las células amacrinas y bipolares de la retina. Los síntomas casi siempre aparecen varios meses después de iniciar el tratamiento, pero hay descripciones de toxicidad ocular poco después de iniciar el etambutol. El riesgo de toxicidad ocular depende de la dosis, ocurre en 1 a 5% de los pacientes y aumenta en caso de insuficiencia renal. No se recomienda el uso habitual de etambutol en niños pequeños porque es difícil la vigilancia para detectar complicaciones visuales. Si se sospecha tuberculosis resistente a fármacos, el etambutol puede servir para el tratamiento pediátrico. Todas las personas que inician un régimen con etambutol deben someterse a un examen basal de la agudeza visual, campos visuales y visión del color, además del fondo de ojo. La agudeza visual y la visión de color deben vigilarse cada mes o con menor frecuencia, según sea necesario. La interrupción del etambutol como respuesta a los síntomas tempranos de toxicidad ocular casi siempre permite la reversión de la deficiencia en varios meses. La recuperación completa de la función visual puede tardar hasta un año. En los ancianos y en pacientes con síntomas que no se detectan pronto, los efectos pueden ser permanentes. Algunos expertos piensan que la complementación con hidroxicobalamina, vitamina B12, es conveniente en pacientes con toxicidad ocular por etambutol. Otros efectos adversos de este fármaco son raros. En muy pocos casos se observa neuropatía sensitiva periférica. Resistencia. La resistencia al etambutol de Mycobacterium tuberculosis y micobacterias no tuberculosas se relaciona sobre todo con mutaciones de aminoácido en el gen MB, que codifica la arabinosiltransferasa. Se han observado mutaciones en cepas resistentes en el codón 306 en 50 a 70% de los casos. Las mutaciones en MB306 pueden producir un aumento significativo de la concentración inhibidora mínima de etambutol, lo que genera resistencia clínica. Piracinamida. Este fármaco es un análogo de la nicotinamida y un bactericida importante usado en la fase inicial del tratamiento para tuberculosis. Su administración en los primeros 2 meses de tratamiento con rifampicina e isoniazida permite acortar el régimen de 9 a 6 meses y reduce las tasas de recidiva. Mecanismo de acción. La actividad antimicobacteriana de la piracinamida se limita a Mycobacterium tuberculosis. El fármaco tiene más actividad contra microorganismos que se replican con lentitud que contra los de replicación activa. La piracinamida es un profármaco que se convierte en su forma activa, el ácido piracinoico, perrosenoic acid, por efecto de la pirimidasa micobacteriana. Solo tiene actividad en ambientes ácidos, pH menor de 6, como el que prevalece dentro de los fagocitos y en los granulomas. Se desconoce el mecanismo de acción exacto del ácido piracinoico, pero es probable que la ácido graso sintasa sea su objetivo principal en Mycobacterium tuberculosis. Las cepas susceptibles de Mycobacterium tuberculosis se inhiben con concentraciones de piracinamida de 16 a 50 microgramos por mililitro a un pH de 5.5. Farmacología y administración. La piracinamida se absorbe bien después de la administración oral, con concentraciones séricas máximas de 20 a 60 microgramos por mililitro 1 a 2 horas después de la ingestión de la dosis diaria recomendada para el adulto de 15 a 30 miligramos por kilo, máximo, 2 gramos al día. Se distribuye bien en varios compartimientos corporales, incluido el líquido cefalorraquídeo, y es un componente importante del tratamiento para meningitis tuberculosa. La semivida sérica del fármaco es de 9 a 11 horas, si la función renal y hepática es normal. La piracinamida se metaboliza en el hígado a ácido piracinoico, 5-hidroxipiracinamida y 5-hidroxiácido piracinoico. Una proporción alta de piracinamida y sus metabolitos, alrededor de 70%, se excretan en la orina. La dosis debe ajustarse según la función renal en personas con depuración de creatinina reducida. Efectos adversos.
Con las dosis más altas que se usaban antes, se observaba hepatotoxicidad hasta en 15% de las personas tratadas con piracinamida. Sin embargo, con las dosis recomendadas en la actualidad, la hepatotoxicidad es menos frecuente cuando este fármaco se administra con isoniazida y rifampicina durante el tratamiento de tuberculosis, la edad avanzada, la hepatopatía activa, la infección por virus de inmunodeficiencia humana y la concentración baja de albúmina aumentan el riesgo de hepatotoxicidad. Ya no se recomienda la piracinamida con rifampicina para el tratamiento de tuberculosis latente por las tasas inaceptables de hepatotoxicidad y muerte en estas circunstancias. La hiperuricemia es un efecto adverso frecuente del tratamiento con piracinamida que casi siempre puede controlarse de manera conservadora. La gota clínica es rara. Aunque las organizaciones internacionales de tuberculosis recomiendan la piracinamida para uso habitual durante el embarazo, en Estados Unidos no se recomienda porque los datos sobre su potencial teratógeno son insuficientes. Resistencia. La base de la resistencia de la piracinamida en Mycobacterium tuberculosis es una mutación en el gen PNCA que codifica la piracinamidasa, la enzima que convierte el profármaco en ácido piracinoico activo. La resistencia a piracinamida se relaciona con la pérdida de la actividad piracinamidasa, lo que impide la conversión de piracinamida en ácido piracinoico. Entre los aislados de Mycobacterium tuberculosis resistentes a piracinamida, 72 a 98% tiene mutaciones en PNCA. Los métodos convencionales para valorar la susceptibilidad a la piracinamida pueden tener resultados positivos o negativos falsos porque el ambiente muy ácido que se necesita para que el fármaco sea activo también inhibe el crecimiento de Mycobacterium tuberculosis. Hay cierta controversia sobre la relevancia clínica de la resistencia in vitro a la piracinamida. Otros fármacos de primera línea, rifabutina. Es un derivado semisintético de la rifamicina S e inhibe la ácido ribonucleico polimerasa dependiente de ácido desoxirribonucleico. La rifabutina se recomienda en lugar de rifampicina para el tratamiento de personas infectadas también con virus de inmunodeficiencia humana que toman inhibidores de la proteasa o inhibidores no nucleosídicos de la transcriptasa inversa, en particular nevirapina. Un estudio reciente en India mostró mejores resultados terapéuticos contra tuberculosis en personas infectadas también con virus de inmunodeficiencia humana que recibieron rifabutina más atazanavir/ritonavir. Diario que en los tratados con rifabutina más atazanavir/ritonavir 3 veces a la semana. El efecto de la rifabutina en la inducción de enzimas hepáticas es menos pronunciado que el de la rifampicina. Los inhibidores de la proteasa pueden producir aumentos significativos de la concentración de rifabutina por inhibición del metabolismo hepático. La rifabutina tiene más actividad in vitro que la rifampicina contra los microorganismos del complejo Mycobacterium avium y otras micobacterias no tuberculosas, pero no se ha confirmado su superioridad clínica. Farmacología. Como la rifampicina, la rifabutina es lipófila y se absorbe con rapidez después de su administración oral. Alcanza su concentración clínica máxima 2 a 4 horas después de la ingestión. La rifabutina se distribuye mejor en tejidos y alcanza concentraciones 5 a 10 veces mayores que las plasmáticas. A diferencia de la rifampicina, la rifabutina y sus metabolitos se eliminan de manera parcial mediante el sistema microsómico hepático. La eliminación lenta de la rifabutina determina su semivida sérica media de 45 horas, mucho más que la semivida de 3 a 5 horas de la rifampicina. La claritromicina, pero no la acitromicina, y el fluconazol parecen aumentar la concentración de rifabutina por inhibición del metabolismo hepático. Efectos adversos. Los más frecuentes son gastrointestinales, otras reacciones son exantema, cefalea, astenia, dolor torácico, mialgia e insomnio. Los efectos adversos menos frecuentes son fiebre, escalofrío, un síndrome semejante a gripe, uveitis anterior, hepatitis, diarrea relacionada con Clostridium difficile, un síndrome de polimialgia difusa y coloración amarilla de la piel, pseudoictericia. Las anomalías de laboratorio incluyen neutropenia, leucopenia, trombocitopenia y aumento de la concentración de enzimas hepáticas. Cerca del 72% de los pacientes con efectos adversos causados por rifampicina puede completar el tratamiento para tuberculosis con rifabutina.
Un estudio reciente en India mostró mejores resultados terapéuticos contra tuberculosis en pacientes infectados también con virus de inmunodeficiencia humana que recibieron rifabutina más atazanavir/ritonavir diario, que en los que recibieron rifabutina más atazanavir/ritonavir 3 veces a la semana. Resistencia. Como sucede con la resistencia a la rifampicina, la de rifabutina está mediada por algunas mutaciones en POB. Rifapentina. La rifapentina es una ciclopentil-rifamicina semisintética que comparte el mecanismo de acción con la rifampicina. La rifapentina es lipófila y tiene semivida prolongada que permite la administración 1 o 2 veces por semana. Por tanto, este fármaco es objeto de una intensa investigación clínica encaminada a determinar la dosis y frecuencia óptimas de administración. En la actualidad, la rifapentina es una alternativa a la rifampicina para la fase de continuación del tratamiento de la tuberculosis pulmonar no cavitaria susceptible a fármacos en pacientes seronegativos para virus de inmunodeficiencia humana que tienen flotis negativos de esputo al completar la fase terapéutica inicial. Cuando se administra en estas circunstancias específicas, rifapentina, 10 mg por kilo, hasta 600 mg, se administra una vez a la semana con isoniazida. Debido a las tasas más altas de recaída, este régimen no se recomienda para personas con infección concurrente por tuberculosis y virus de inmunodeficiencia humana. Además, no está aprobada para niños menores de 12 años de edad. En un estudio fase 2, la sustitución de la rifampicina por rifapentina diaria produjo tasas más altas de esterilización del esputo después de 2 meses de tratamiento intensivo. Las dosis más altas de rifapentina, 20 mg por kilo frente a 10 mg por kilo, tuvieron mejores resultados, y fueron seguras y bien toleradas. Los regímenes que contienen dosis altas de rifapentina están en evaluación para ver si pueden acortar el curso terapéutico de la tuberculosis a menos de 6 meses. Un extenso estudio con asignación al azar y grupo testigo demostró en fecha reciente que, para la tuberculosis latente, un régimen de 12 dosis, 3 meses, de tratamiento bajo observación directa semanal con una dosis de isoniazida basada en el peso y rifapentina no era inferior a la administración diaria de isoniazida por 9 meses, aunque la tasa de interrupción permanente del fármaco por eventos adversos fue más alta con rifapentina/isoniazida. En dicho estudio este régimen tuvo una tasa de culminación terapéutica más alta que la isoniazida diaria. La eficacia de este régimen combinado en personas infectadas con virus de inmunodeficiencia humana que no reciben tratamiento antirretroviral y en niños menores de 12 años de edad está en estudio. Un estudio reciente con asignación al azar y grupo testigo de personas infectadas también con virus de inmunodeficiencia humana que no recibían tratamiento antirretroviral mostró que la administración cada semana de rifapentina/isoniazida, o cada 2 semanas de rifampicina/isoniazida por 12 semanas, o el uso continuo de isoniazida, no era superior a un curso de 6 meses de isoniazida. El régimen no se recomienda para embarazadas, personas con reacciones de hipersensibilidad a la isoniazida o rifampicina, o sujetos infectados con virus de inmunodeficiencia humana que toman tratamiento antirretroviral. Farmacología. La absorción de rifapentina mejora cuando el fármaco se toma con alimento. Después de la administración oral, rifapentina alcanza su concentración sérica máxima en 5 a 6 horas y logra el estado estable en 10 días. La semivida de rifapentina y su metabolito activo, 25-desacetilrifapentina, es cerca de 13 horas. La dosis administrada se excreta por vía hepática, 70%. Efectos secundarios. Los efectos de la rifapentina son similares al de otras rifamicinas. La rifapentina es teratógena en modelos animales y está relativamente contraindicada en el embarazo. Resistencia. La resistencia a la rifapentina está mediada por mutaciones en POB. Las mutaciones que causan resistencia a la rifampicina también la generan contra rifapentina. Streptomicina. La streptomicina fue el primer antimicobacteriano usado en el tratamiento de la tuberculosis. Se obtiene de Streptomyces griseus y es bactericida contra microorganismos Mycobacterium tuberculosis en división, pero solo tiene poco efecto bactericida temprano. Este fármaco se administra solo por vías intramuscular e intravenosa.
En países desarrollados, la streptomicina se usa poco por su toxicidad, la inconveniencia de las inyecciones y la resistencia farmacológica. Sin embargo, en países en vías de desarrollo la streptomicina se usa por su bajo costo. Mecanismo de acción. La streptomicina inhibe la síntesis proteínica al unirse con un sitio en el ribosoma micobacteriano 30 sbper. Farmacología y administración. La concentración sérica de streptomicina alcanza su nivel máximo de 25 a 45 microgramos por mililitro después de una dosis de 1 gramo. Este fármaco penetra poco en el líquido cefalorraquídeo y alcanza concentraciones que solo son el 20% de la sérica. La dosis diaria habitual, por vía intramuscular todos los días o 5 días de la semana, es 15 miligramos por kilo en los adultos y 20 a 40 miligramos por kilo en niños, con un máximo de 1 gramo al día en ambos casos. Para personas mayores de 60 años de edad se recomienda una dosis diaria de 10 miligramos por kilo, con un máximo de 750 miligramos al día. Como la streptomicina se elimina de manera casi exclusiva por vía renal, debe evitarse su empleo en personas con daño renal o administrarse con cautela, con dosis más bajas y menos frecuentes. Efectos secundarios. Las reacciones adversas de la streptomicina son frecuentes, 10 a 20% de los pacientes. La ototoxicidad, sobre todo vestibular, neuropatía y toxicidad renal son las formas más frecuentes y las más graves. La toxicidad renal, casi siempre manifestada como insuficiencia renal oligúrica, es menos frecuente con streptomicina que con otros aminoglucósidos de uso habitual, como la gentamicina. Las manifestaciones de toxicidad vestibular son pérdida del equilibrio, vértigo y tinnitus. Los pacientes tratados con streptomicina deben vigilarse en forma cercana para detectar tales efectos, con audiometría en la valoración inicial y luego cada mes. Resistencia. Las mutaciones espontáneas que confieren resistencia a la streptomicina son relativamente frecuentes y ocurren en 1 de cada 10 elevado a las 6 microorganismos. En los 2/3 de las cepas de Mycobacterium tuberculosis resistentes a streptomicina con alto nivel de resistencia, se han identificado mutaciones en alguno de 2 genes. Un gen del ácido ribonucleico ribosomal 16 sbper, RRS, o el gen que codifica la proteína ribosómica S12, RPSL. Se cree que ambos blancos participan en la unión de la streptomicina con el ribosoma. Sin embargo, la resistencia leve, que se observa en casi 1/3 de las cepas resistentes, no se relaciona con una mutación de resistencia. En fecha reciente se identificó un gen, HIT-B, que confiere resistencia leve a la streptomicina. Las cepas de Mycobacterium tuberculosis resistente a streptomicina casi nunca tienen resistencia cruzada a capreomicina o amicacina. La streptomicina no se usa en el tratamiento de la tuberculosis multidrogo resistente ni de tuberculosis de resistencia extendida por 1. La prevalencia alta de resistencia a la streptomicina entre las cepas resistentes a isoniazida, y 2, por la falta de confiabilidad de la prueba de susceptibilidad al fármaco. Fármacos antituberculosos de segunda línea. Están indicados para el tratamiento de la tuberculosis resistente a fármacos, para pacientes intolerantes o alérgicos a los medicamentos de primera línea o cuando no se cuenta con fármacos complementarios de primera línea. Fluoroquinolonas. Las fluoroquinolonas inhiben la ácido desoxirribonucleico girasa micobacteriana y la topoisomerasa 4, lo que impide la replicación y la síntesis de proteínas, y son bactericidas. También se investiga su capacidad para acortar el curso terapéutico para tuberculosis. Un solo estudio con asignación al azar mostró que un régimen diario de moxifloxacina, rifampicina, piracinamida y etambutol por 2 meses seguido de 1200 miligramos de rifapentina más 400 miligramos de moxifloxacina una vez a la semana por 4 meses como fase de continuación se acompañaba de una tasa de recaída similar a la documentada con el régimen estándar de 6 meses administrado todos los días en pacientes con tuberculosis sensible a fármacos. La gatifloxacina cayó en desuso por la alteración importante de la glucemia. La ciprofloxacina y la ofloxacina ya no se recomiendan para la tuberculosis por su escasa eficacia. A pesar de la resistencia documentada a las fluoroquinolonas de primera generación, por ejemplo, ofloxacina y ciprofloxacina,
El uso de una fluoroquinolona de última generación en pacientes con tuberculosis de resistencia extendida se relaciona con resultados favorables. Las fluoroquinolonas también se consideran una alternativa segura para personas que padecen efectos secundarios limitantes del tratamiento con los fármacos de primera línea. La levofloxacina y moxifloxacina han sido eficaces en el tratamiento de la tuberculosis multidrogo resistente. La dosis óptima de levofloxacina para esta indicación es tema de estudio activo, pero a menudo se usan dosis de al menos 750 miligramos. Las fluoroquinolonas se absorben bien cuando se administran por vía oral, alcanzan concentraciones séricas altas y se distribuyen bien en todos los tejidos y líquidos corporales. Su absorción disminuye con la ingestión concurrente de productos con cationes multivalentes, como los antiácidos. Los efectos secundarios son infrecuentes, 0.5 a 10% de los pacientes, e incluyen intolerancia gastrointestinal, exantemas, mareo y cefalea. Muchos estudios de los efectos secundarios de la fluoroquinolona se han basado en la administración por poco tiempo en infecciones bacterianas, pero ahora, los estudios muestran la seguridad relativa y tolerabilidad de las fluoroquinolonas administradas por meses durante el tratamiento de la tuberculosis en adultos. Aunque su capacidad para prolongar el intervalo QT corregido, causa de arritmias cardíacas, es motivo de preocupación con las fluoroquinolonas, muy pocas veces se interrumpe el tratamiento por dicho efecto adverso. Cada vez hay más interés en el uso de las fluoroquinolonas en niños, que antes se habían evitado por los riesgos de rotura tendinosa y daño al cartílago, pero los beneficios del tratamiento en la tuberculosis resistente a fármacos rebasan los riesgos. Múltiples cursos de tratamiento empírico con una fluoroquinolona para supuesta neumonía extrahospitalaria se asociaron a retraso del diagnóstico de tuberculosis pulmonar activa y aumentó la resistencia de Mycobacterium tuberculosis a las fluoroquinolonas. Las mutaciones en los genes que codifican la ácido desoxirribonucleico girasa, GYRA y GYRB, están implicadas en la mayoría de los casos, aunque no en todos, de resistencia clínica a las fluoroquinolonas. Fármacos inyectables. Capreomicina. Es un antibiótico peptídico cíclico derivado de Streptomyces capreolus y es un fármaco importante de segunda línea en el tratamiento de la tuberculosis multidrogo resistente y la tuberculosis de resistencia extendida. La capreomicina se administra por vía intramuscular, hay una preparación inhalable en estudio. Se administra una dosis de 15 miligramos por kilo al día, 5 a 7 veces por semana, dosis diaria máxima, 1 gramo, y produce una concentración plasmática máxima de 20 a 40 microgramos por mililitro. La dosis puede reducirse a 1 gramo 2 o 3 veces por semana 2 a 4 meses después que los cultivos micobacterianos se vuelvan negativos. Para personas mayores de 60 años de edad, la dosis debe reducirse a 10 miligramos por kilo al día, dosis diaria máxima, 750 miligramos. En pacientes con insuficiencia renal, el fármaco debe administrarse de manera intermitente y en menor dosis, 12 a 15 miligramos por kilo 2 o 3 veces por semana. Se recomienda una duración mínima de 3 meses para el tratamiento de la tuberculosis multidrogo resistente. Se cree que la penetración de la capreomicina en el líquido cefalorraquídeo es deficiente. El mecanismo de acción de la capreomicina no se comprende bien, pero implica interferencia con el ribosoma micobacteriano e inhibición de la síntesis de proteínas. La resistencia a capreomicina se relaciona con mutaciones que desactivan la metilasa ribosómica, TLYA, o que codifican genes para la subunidad ribosómica 16-SBR, RRS. La resistencia cruzada a canamicina y amicacina es frecuente con mutaciones RRS, pero no siempre con las de TYLA. La mutación RRS-A1401G ahora se considera un factor pronóstico importante de resistencia cruzada entre los 3 fármacos inyectables de segunda línea, capreomicina, canamicina y amicacina. Los efectos secundarios de la capreomicina son relativamente frecuentes. Hay informes de hipopotasemia e hipomagnesemia importantes, así como de toxicidad óptica y renal. Amicacina y canamicina son aminoglucósidos que se unen con la subunidad ribosómica 16-SBR y así ejercen su actividad antimicobacteriana. El espectro de la actividad antibiótica de amicacina y canamicina incluye Mycobacterium tuberculosis, varias especies micobacterias no tuberculosas y bacterias aeróbicas gram negativas y gram positivas.
Aunque la amicacina tiene actividad alta contra Mycobacterium tuberculosis, solo se usa pocas veces por sus efectos secundarios importantes. La dosis diaria usual para el adulto de amicacina y kanamicina es 15 a 30 miligramos por kilo por vía intramuscular o intravenosa, dosis máxima diaria, 1 gramo, con reducción a 10 miligramos por kilo en personas mayores de 60 años de edad. Para pacientes con insuficiencia renal es preciso reducir la dosis y la frecuencia, 12 a 15 miligramos por kilo 2 o 3 veces por semana. La resistencia micobacteriana se debe a mutaciones en los genes que codifican el gen del ácido ribonucleico ribosómico 16-SBR. Es frecuente la resistencia cruzada entre kanamicina, amicacina y capreomicina. Las cepas aisladas resistentes a streptomicina a menudo son susceptibles a amicacina o kanamicina. Los efectos adversos de la amicacina son ototoxicidad, hasta en 10% de los casos, con disfunción auditiva más a menudo que la vestibular, nefrotoxicidad y neurotoxicidad. La kanamicina tiene un perfil de efecto secundario similar, pero se considera que las reacciones adversas son menos frecuentes y graves. Otros fármacos de segunda línea. Etionamida. Es un derivado del ácido isonicotínico. Su mecanismo de acción es por inhibición del producto del gen INHA, la proteína portadora de enoilacil, ACP, reductasa, que participa en la síntesis del ácido micólico. La etionamida es bacteriostática contra los microorganismos Mycobacterium tuberculosis con actividad metabólica y algunas micobacterias no tuberculosas. Se utiliza en el tratamiento de la tuberculosis resistente a fármacos, pero su uso está limitado por las reacciones gastrointestinales graves, como dolor abdominal, náusea y vómito, además de efectos secundarios neurológicos centrales y periféricos considerables, hepatitis reversible en casi 5% de los casos, reacciones de hipersensibilidad e hipotiroidismo. La etionamida debe tomarse con alimento para reducir los efectos gastrointestinales, y con piridoxina, 50 a 100 miligramos al día, para disminuir los efectos secundarios neuropáticos. Cicloserina. Es un análogo del aminoácido D-alanina e impide la síntesis de la pared celular. Inhibe la acción de enzimas, incluida la alanina racemasa, que participan en la síntesis de peptidoglucanos. La cicloserina tiene actividad contra diversas bacterias, incluida Mycobacterium tuberculosis. Los mecanismos de resistencia micobacteriana no se comprenden bien, pero la expresión excesiva de alanina racemasa puede conferir resistencia en Mycobacterium smegmatis. La cicloserina se absorbe bien después de la administración oral y se distribuye de manera amplia en los líquidos corporales, incluido el líquido cefalorraquídeo. La dosis usual para el adulto es 250 miligramos 2 o 3 veces al día. Los posibles efectos secundarios graves son convulsiones y psicosis, con suicidio en algunos casos, neuropatía periférica, cefalea, somnolencia y reacciones alérgicas. La concentración farmacológica se vigila para lograr la dosis óptima y reducir el riesgo de efectos secundarios, sobre todo en personas con insuficiencia renal. La cicloserina debe administrarse como tratamiento bajo observación directa solo con cautela y con el apoyo de médicos experimentados en tuberculosis a los pacientes con epilepsia, abuso activo de alcohol, insuficiencia renal grave o antecedente de depresión o psicosis. Ácido para-aminosalicílico. PAS, ácido 4-amino-salicílico, es un fármaco oral que se usa en el tratamiento de la tuberculosis multidrogo resistente y tuberculosis de resistencia extendida. Su actividad bacteriostática se debe a la inhibición de la síntesis de folato y la captación de hierro. El ácido para-aminosalicílico tiene relativamente poca actividad como fármaco antituberculoso. Los efectos secundarios son náusea intensa, vómito y diarrea. Puede causar hemólisis en personas con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. El fármaco debe tomarse con alimentos ácidos para mejorar su absorción. Los gránulos de ácido para-aminosalicílico con cubierta entérica, 4 gramos por vía oral cada 8 horas, parecen más tolerables que otras formulaciones y producen concentraciones terapéuticas sanguíneas más altas. El ácido para-aminosalicílico tiene semivida corta, 1 hora, y 80% se excreta en la orina. Clofazimina. Es un pigmento de riminofenacina liposoluble usado sobre todo en el tratamiento de la lepra en todo el mundo.
En la actualidad gana popularidad para tratar la tuberculosis multidrogo resistente y tuberculosis de resistencia extendida por su bajo costo y actividad intracelular y extracelular. Al aumentar las especies reactivas de oxígeno y desestabilizar la membrana, la clofazimina puede inducir la muerte de microorganismos persistentes de Mycobacterium tuberculosis tolerantes a antibióticos. Además de su actividad antimicrobiana, este compuesto tiene otras propiedades farmacológicas, por ejemplo, antiinflamatoria, prooxidativa e inmunofarmacológica. La clofazimina tiene semivida de casi 70 días en los seres humanos y se alcanzan las concentraciones promedio en estado de equilibrio en alrededor de un mes. El consumo de comidas grasosas mejora sus ritmos variables y bajos de absorción, 45 a 62%. Los efectos secundarios frecuentes incluyen intolerancia gastrointestinal y coloración anaranjada parduzca reversible de la piel, líquidos corporales y secreciones. En pacientes con hepatopatía grave es necesario ajustar la dosis. La clofazimina se estudia como parte de un régimen desarrollado en Bangladesh, cuadro 176-4, con la intención de acortar el curso terapéutico para tuberculosis multidrogo resistente. Un metaanálisis reciente sugiere que la inclusión de clofazimina en un régimen múltiple para el tratamiento de tuberculosis multidrogo resistente se relaciona con un resultado favorable. Están en estudio análogos nuevos con mejor farmacocinética y otras formulaciones de clofazimina, liposómica, nanosuspensión, inhalable, nuevos fármacos antituberculosos, oxazolidinonas. La linezolida es una oxazolidinona que se usa sobre todo para tratar infecciones bacterianas grampositivas resistentes a fármacos. Sin embargo, este compuesto tiene actividad in vitro contra Mycobacterium tuberculosis y micobacterias no tuberculosas. Varias series de casos sugieren que linezolida puede ayudar a eliminar micobacterias con relativa rapidez cuando se incluyen en un régimen terapéutico para casos complejos de tuberculosis multidrogo resistente y tuberculosis de resistencia extendida. El mecanismo de acción de la linezolida es la interrupción de la síntesis de proteínas al unirse con el ribosoma 50 Svedberg bacteriano. La biodisponibilidad de la linezolida es casi del 100% después de la administración oral, con penetración adecuada en tejidos y líquidos, incluido el líquido cefalorraquídeo. Hay informes de resistencia clínica a la linezolida, y por lo general se relaciona con mutaciones en el ácido ribonucleico ribosomal 23 Svedberg y en dos proteínas ribosómicas, L3, RPLC, y L4, RPLD. Los efectos adversos son neuropatía óptica y periférica, pancitopenia y acidosis láctica, y por lo general se asocian a dosis más altas. La linezolida es un inhibidor débil de la monoaminoxidasa y puede relacionarse con síndrome por serotonina cuando se administra junto con fármacos serotoninérgicos, sobre todo antidepresivos como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Se ha demostrado que en casi 80% de los pacientes con tuberculosis multidrogo resistente o tuberculosis de resistencia extendida se obtienen resultados satisfactorios con regímenes antituberculosos, individualizados que contengan linezolida, basados en pruebas de sensibilidad farmacológica. La sustitución de etambutol con linezolida por 2 a 4 semanas durante la fase intensiva del tratamiento de la tuberculosis susceptible a fármacos está en evaluación para confirmar si es posible la conversión más rápida del esputo y un régimen terapéutico más breve. Para el tratamiento de tuberculosis multidrogo resistente, linezolida casi siempre se administra en dosis de 600 miligramos, o menos en algunos casos, una vez al día, lo cual parece eficaz. Una sola dosis diaria se relaciona con menos eventos adversos que la administración 2 veces al día. PNU 100.480 y AZD 5.847 son versiones modificadas de oxazolidinonas e inhibidores de la síntesis de proteínas. Están en estudios fase 1 y parecen ser más eficaces que linezolida contra Mycobacterium tuberculosis. Sin embargo, se necesitan más investigaciones sobre los perfiles de efectos adversos de estos compuestos en comparación con el de linezolida, amoxicilina clavulanato y carbapenémicos. Los compuestos beta-lactámicos son muy ineficaces contra Mycobacterium tuberculosis por la resistencia que les confiere una beta-lactamasa clase A de tipo hidrolizante. Como en teoría el clavulanato inhibe la beta-lactamasa, la combinación amoxicilina-clavulanato se ha usado en el tratamiento de tuberculosis multidrogo resistente, aunque en comparación es un fármaco débil.
Los carbapenémicos son malos sustratos para las beta-lactamasas clase A que tiene Mycobacterium tuberculosis. Por tanto, meropenem e imipenem tienen actividad in vitro contra Mycobacterium tuberculosis y hay reportes anecdóticos de su empleo en el tratamiento de tuberculosis multidrogo resistente y tuberculosis de resistencia extendida. No obstante, la necesidad de administrar los carbapenémicos por vía intravenosa y la falta de información sobre sus efectos secundarios a largo plazo han limitado su uso solo a algunos casos graves. Un nuevo fármaco, Faropenem, tiene biodisponibilidad alta por vía oral, es más resistente a la hidrólisis de las beta-lactamasas y causa menos reacciones adversas. Está en evaluación combinado con linezolida y moxifloxacina como tratamiento de primera línea para la tuberculosis resistente a fármacos y la susceptible a fármacos en niños. Diarilquinolinas. La bedaquilina, TMC 207 o R2078910, es una nueva diarilquinolina con un mecanismo de acción novedoso: inhibición de la bomba de protones de la adenosintrifosfato sintetasa de las micobacterias. TMC 207 es bactericida para cepas susceptibles a fármacos y multidrogo resistencia de Mycobacterium tuberculosis. Hay informes de resistencia y se debe a mutaciones puntuales en el gen ATPE que codifica la subunidad C de la adenosintrifosfato sintetasa. Un estudio clínico fase 2, con asignación al azar y grupo testigo en personas con tuberculosis multidrogo resistente demostró una mejoría importante en las tasas de conversión del cultivo a 2 meses, así como reducción de la resistencia adquirida a los fármacos concomitantes. Este compuesto se metaboliza mediante el citocromo hepático CYP3A4. La rifampicina reduce 50% los niveles de bedaquilina y los inhibidores de la proteasa también tienen interacción importante con este fármaco. Como efavirenz induce CYP3A4, despiertan preocupación las concentraciones más bajas de bedaquilina con la administración conjunta. En un estudio de tratamiento simultáneo con bedaquilina y efavirenz en voluntarios sanos, la concentración de bedaquilina se redujo solo en 20%. Sin embargo, en un estudio con modelo de administración crónica simultánea de estos dos fármacos, la disminución de la concentración de bedaquilina se calculó en 50%, lo que llevó a muchos programas nacionales de tuberculosis a evitar la administración de efavirenz junto con bedaquilina. La biodisponibilidad oral de TMC 207 parece excelente. La dosis es 400 mg al día durante las primeras 2 semanas y luego 200 mg 3 veces por semana. La semivida de eliminación es prolongada, mayor de 14 días. Una sola dosis de este compuesto puede inhibir el crecimiento de Mycobacterium tuberculosis hasta por 1 semana mediante una combinación de semivida plasmática prolongada, penetración hística importante y semivida prolongada en el tejido. La bedaquilina agregada a un régimen de fondo mejoró la tasa de conversión del cultivo de esputo de 2 meses en estudios multicéntricos, con asignación al azar y grupo testigo con placebo, y estos resultados condujeron a la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Sin embargo, en un estudio se observó una tasa de mortalidad más alta en el grupo con bedaquilina que en el testigo, 11.4 frente a 2.5%. El resultado fue una advertencia con recuadro negro de la Administración de Alimentos y Medicamentos, que también incluyó la prolongación del intervalo QT. Los Centros para el Control de las Enfermedades hicieron una recomendación provisional para el uso de bedaquilina durante 24 semanas en adultos con tuberculosis multidrogo resistente pulmonar confirmada por laboratorio cuando no puede administrarse otro tratamiento eficaz. Nitroimidazoles. Los profármacos de la manida, OPC 67683 y PA 824 son derivados nuevos del nitrodihidroimidazol que se activan por las nitroreductasas dependientes de flavina específicas de Mycobacterium tuberculosis, cuya actividad antimicobacteriana es atribuible a la inhibición de la biosíntesis de ácido micólico. Estos fármacos se encuentran en estudios clínicos fase 2 y parecen prometedores para acortar el régimen terapéutico por su actividad contra micobacterias susceptibles y resistentes a fármacos que no están en replicación. En un estudio clínico con asignación al azar, multinacional, con grupo testigo, se mostró que la de la manida mejora mucho la tasa de conversión de cultivos a los 2 meses. Hubo prolongación del intervalo QT con una frecuencia mucho mayor en pacientes tratados con delamanida, pero no se informaron eventos clínicos importantes. Diaminas.
SQ109, un análogo del etambutol con un farmacóforo 1,2 diamina, es la más prometedora de las diaminas para el tratamiento de la tuberculosis. Se activa por enzimas del citocromo micobacteriano e inhibe la síntesis de la pared celular de las micobacterias por un mecanismo desconocido. Tiene una elevada capacidad para unirse con las proteínas císticas y su semivida en seres humanos es muy prolongada, alrededor de 61 horas. Los estudios in vitro demostraron que SQ109 tiene concentraciones inhibidoras mínimas bajas contra las cepas susceptibles y resistentes de Mycobacterium tuberculosis, además de un efecto sinérgico cuando se administra con isoniazida y rifampicina. El fármaco se encuentra en estudios clínicos para el tratamiento de la tuberculosis. Pirroles. EYE3858, un derivado pirrólico, ingresó a estudios clínicos que examinan su utilidad en el tratamiento de tuberculosis susceptible y resistente a fármacos. Se desconoce su mecanismo de acción. Sin embargo, como tiene actividad contra cepas de Mycobacterium tuberculosis resistentes a los fármacos antituberculosos disponibles, se cree que su sitio terapéutico difiere del de fármacos usados en la actualidad. Mycobacterias no tuberculosas. Se han identificado más de 150 especies de micobacterias no tuberculosas. Solo una minoría de estos microorganismos ambientales, que se encuentran en la tierra y el agua, son patógenos humanos importantes. Las micobacterias no tuberculosas causan enfermedad extensa, sobre todo en personas con enfermedad pulmonar preexistente o inmunodepresión, aunque también pueden ocasionar enfermedad nodular o bronquiectásica en sujetos que por lo demás parecen sanos. Las infecciones diseminadas con micobacterias no tuberculosas son frecuentes en personas inmunodeprimidas. Las micobacterias no tuberculosas también son causas importantes de infecciones de la piel y tejidos blandos en situaciones quirúrgicas. Las dos clases principales de micobacterias no tuberculosas son las especies de crecimiento lento y las de crecimiento rápido. Los subcultivos de estas últimas crecen en una semana. Las características del crecimiento de las micobacterias no tuberculosas tienen repercusiones diagnósticas, terapéuticas y pronósticas. La velocidad de crecimiento puede ofrecer información preliminar útil en un contexto clínico específico, ya que es mucho más probable que el crecimiento en 2 o 3 semanas indique una micobacteria no tuberculosa, no Mycobacterium tuberculosis. Cuando crecen micobacterias no tuberculosas en los cultivos, es preciso distinguir entre la colonización y la enfermedad activa para optimizar el riesgo y beneficio del tratamiento prolongado con múltiples fármacos. Según las recomendaciones de la Sociedad Americana Torácica y la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, para establecer el diagnóstico de enfermedad pulmonar por micobacterias no tuberculosas se necesitan manifestaciones clínicas importantes o evidencia radiográfica de enfermedad progresiva que indique infección por micobacterias no tuberculosas, además de resultados reproducibles en el cultivo de esputo o un solo cultivo positivo. El aislamiento de micobacterias no tuberculosas en sangre o de un sitio extrapulmonar con apariencia infecciosa, como el tejido blando o el hueso, casi siempre indica infección diseminada o local por micobacterias no tuberculosas. Capítulo 175. El tratamiento de la enfermedad por micobacterias no tuberculosas es prolongado y exige múltiples fármacos. Los efectos secundarios de los regímenes usados son frecuentes y a menudo se usa el tratamiento intermitente para mitigarlos. Los esquemas terapéuticos dependen de la especie de micobacterias no tuberculosas, la extensión o tipo de enfermedad y, en cierta medida, de los resultados de las pruebas de susceptibilidad. Consideraciones terapéuticas para micobacterias no tuberculosas específicas. Micobacterias de crecimiento lento. Estas pueden dividirse en 3 categorías con base en sus capacidades para producir pigmento y, si lo producen, en su necesidad de luz para hacerlo. Los fotocromógenos, incluidos Mycobacterium marinum y Mycobacterium kansasii, pueden producir pigmento naranja amarillento solo cuando se exponen a la luz. Los escotocromógenos, incluida Mycobacterium gordonae y Mycobacterium scrofulaceum, pueden producir pigmento sin importar la exposición a la luz. Los microorganismos complejo Mycobacterium avium y Mycobacterium ulcerans son no cromógenos, es decir, no pueden producir pigmento independientemente de su exposición a la luz. Complejo Mycobacterium avium. Entre las micobacterias no tuberculosas,
Los microorganismos complejo Mycobacterium avium son la causa más frecuente de enfermedad humana. En los hospedadores inmunocompetentes, por lo general las especies de complejo Mycobacterium avium se encuentran muy a menudo en presencia de neumopatía subyacente importante, como enfermedad pulmonar obstructiva crónica o bronquiectasias. Para pacientes con enfermedad pulmonar nodular o bronquiectásica por complejo Mycobacterium avium, se administra un régimen inicial consistente en claritromicina o acitromicina, rifampicina o rifabutina. Esta última se prefiere para personas con virus de inmunodeficiencia humana que reciben tratamiento antirretroviral, y el etambutol se administra 3 veces por semana. Se recomienda un régimen diario con estos 3 fármacos, con consideración de amikacina o streptomicina en la fase terapéutica inicial. Para pacientes con enfermedad pulmonar fibrocavitaria por complejo Mycobacterium avium o enfermedad nodular/diagonal bronquiectásica grave, se recomienda la prueba inicial habitual para resistencia a macrólidos, al igual que la prueba a los 6 meses en caso que el régimen fracase, o sea, con cultivos positivos persistentes para micobacterias no tuberculosas. En personas inmunodeprimidas, la infección diseminada por complejo Mycobacterium avium casi siempre se trata con claritromicina, etambutol y rifabutina. La acitromicina puede sustituirse en personas intolerantes a la claritromicina. La amikacina y las fluoroquinolonas se usan a menudo en regímenes de salvamento. El tratamiento de la infección por complejo Mycobacterium avium diseminada en pacientes con SIDA puede durar toda la vida si no se logra la reconstitución inmunitaria. Se recomienda el tratamiento durante al menos 12 meses después de la conversión del cultivo, y al menos 6 meses de reconstitución inmunitaria efectiva con tratamiento antirretroviral. Recuento de linfocitos de CD4 positivo mayor de 100 por microlitro. Debe considerarse la resección quirúrgica en personas con infección localizada en un pulmón, función pulmonar suficiente para tolerar la resección pulmonar, escasa respuesta al tratamiento médico o que padecen enfermedad por complejo Mycobacterium avium resistente a macrólidos. Mycobacterium kansasii. Es la segunda micobacteria no tuberculosa más frecuente causante de enfermedad humana. También es la segunda causa más frecuente de neumopatía por micobacterias no tuberculosas en Estados Unidos, donde por lo general se informa en la región sureste. La infección por esta micobacteria puede tratarse con isoniazida, rifampicina y etambutol. El régimen se continúa por 18 meses o por al menos 12 meses después de la conversión del cultivo. La Sociedad Americana Torácica y la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas recomiendan la prueba de susceptibilidad habitual solo para rifampicina. La resistencia a isoniazida y etambutol puede adquirirse durante el tratamiento, pero por lo general se acompaña también de resistencia a la rifampicina. La infección por Mycobacterium kansasii resistente a rifampicina se trata con un régimen de 3 fármacos de segunda línea, como claritromicina, etambutol, rifabutina, ciprofloxacina, amikacina, trimetoprim sulfametoxazol y streptomicina después de la prueba de susceptibilidad farmacológica. Mycobacterium marinum. Es una micobacteria no tuberculosa que se encuentra en agua salada y dulce, incluso en las piscinas y peceras. Es causa de infecciones localizadas en el tejido blando que pueden ameritar tratamiento quirúrgico. Los regímenes combinados incluyen claritromicina y etambutol o rifampicina. Otros fármacos con actividad contra Mycobacterium marinum son doxiciclina, minociclina y trimetoprim sulfametoxazol. Se recomienda la prueba de susceptibilidad solo si el esputo se mantiene positivo después de 3 meses de tratamiento apropiado. Micobacterias de crecimiento rápido. Las micobacterias de crecimiento rápido causantes de enfermedad humana son Mycobacterium abscessus, Mycobacterium fortuitum y Mycobacterium chelonae. El tratamiento para estas micobacterias es complejo y debe emprenderse con la aportación de médicos experimentados. Se recomienda la prueba de resistencia a macrólidos. Es importante señalar que las pruebas de resistencia a macrólidos en micobacterias de crecimiento rápido son engañosas, porque un gen inducible puede conferir resistencia in vivo a macrólidos de las cepas que son susceptibles in vitro. Mycobacterium abscessus es el tercer patógeno micobacteriano tuberculoso más frecuente en Estados Unidos. Es endémico en los estados del sureste entre Texas y Florida. Produce infecciones de la piel, tejido blando y hueso, casi siempre después de un traumatismo accidental o cirugía.
Este microorganismo parece tener preferencia por infecciones pulmonares en mujeres caucásicas no fumadoras mayores de 60 años sin neumopatía preexistente. Las cepas aisladas de Mycobacterium abscessus suelen ser resistentes a los regímenes antituberculosos estándar. Por lo general, las infecciones de piel y tejidos blandos se tratan al menos 4 meses con un macrólido, claritromicina o acitromicina, y un fármaco parenteral como amikacina, cefoxitina o imipenem. Las infecciones óseas se tratan al menos 6 meses. Este régimen puede usarse para tratar infecciones pulmonares, pero a menudo es infructuoso por los efectos adversos y tóxicos de los fármacos. Se recomienda un régimen combinado con fármacos parenterales basado en la prueba de susceptibilidad farmacológica in vitro. Debe considerarse la resección quirúrgica en todos los pacientes con reserva pulmonar suficiente y con una infección localizada. Fármacos para el tratamiento de Mycobacteria no tuberculosa. Claritromicina. La claritromicina es un antibiótico macrólido con amplia actividad contra muchas bacterias gram-positivas y gram-negativas, así como micobacterias no tuberculosas. Este fármaco tiene actividad contra microorganismos complejo Mycobacterium avium y muchas otras especies de micobacterias no tuberculosas e inhibe la síntesis de proteínas al unirse con la subunidad ribosómica. Mycobacteriana 50 sbper. Es probable que la resistencia de micobacterias no tuberculosas a los macrólidos se deba a la expresión excesiva del gen ERM-B, con la metilación consecuente del sitio de unión. La claritromicina se absorbe bien por vía oral y se distribuye de manera adecuada en los tejidos. Se elimina por vía hepática y renal. La dosis debe reducirse en caso de insuficiencia renal. La claritromicina es un sustrato del citocromo 3A4, y lo inhibe, y no debe administrarse con cisaprida, pimosida o terfenadina porque pueden causar arritmias cardíacas. Muchos fármacos interactúan con la claritromicina a través de la vía metabólica CYP3A4. La rifampicina reduce la concentración de claritromicina, por el contrario, la concentración de rifampicina aumenta con la claritromicina. Sin embargo, no parece que esta interacción tenga mucha importancia clínica. Para personas con infección nodular /diagonal bronquiectásica por complejo Mycobacterium avium, la dosis de claritromicina es de 500 miligramos administrada por la mañana y la noche 3 veces a la semana. Para el tratamiento de la infección fibrocavitaria o nodular /diagonal bronquiectásica grave por complejo Mycobacterium avium, la dosis es de 500 a 1000 miligramos todos los días. La infección diseminada por complejo Mycobacterium avium se trata con 1000 miligramos al día. La claritromicina se usa en regímenes combinados que casi siempre incluyen etambutol y una rifamicina para evitar el desarrollo de la resistencia al macrólido. Los efectos adversos incluyen intolerancia gastrointestinal frecuente, hepatotoxicidad, cefalea, exantema y casos raros de hipoglucemia. La claritromicina está contraindicada durante el embarazo por su teratogenicidad en modelos animales. Acitromicina. Es un derivado de la eritromicina. Aunque desde el punto de vista técnico es un azálido y no un macrólido, actúa de manera similar a los macrólidos e inhibe la síntesis de proteínas mediante la unión con la subunidad ribosómica 50 sbper. La resistencia a acitromicina casi siempre se acompaña de resistencia cruzada a la claritromicina. La acitromicina se absorbe bien por vía oral, con penetración hística adecuada y semivida prolongada, alrededor de 48 horas. La dosis habitual para el tratamiento de la infección por complejo Mycobacterium avium es de 250 miligramos al día o 500 miligramos 3 veces por semana. La acitromicina se usa en combinación con otros fármacos para evitar el desarrollo de resistencia. Para la profilaxis contra la infección diseminada por complejo Mycobacterium avium en personas inmunodeprimidas se administra una dosis de 1200 miligramos una vez por semana. Como la acitromicina no la metaboliza el citocromo P450, interactúa con pocos fármacos. No es necesario ajustar la dosis con base en la función renal. Cefoxitina. Es una cefalosporina parenteral de segunda generación con actividad contra las micobacterias no tuberculosas de crecimiento rápido, en particular Mycobacterium abscessus y Mycobacterium chelonae. Su mecanismo de acción contra micobacterias no tuberculosas se desconoce, pero es posible que implique desactivación de las enzimas participantes en la síntesis de la pared celular.
Se usan dosis altas en el tratamiento de micobacterias no tuberculosas, 200 miligramos por kilo intravenosa 3 o 4 veces al día, con una dosis diaria máxima de 12 gramos. La semivida de la cefoxitina es de casi 1 hora, y su depuración principal es por vía renal, por lo que es necesario ajustar la dosis en la insuficiencia renal. Los efectos adversos son poco frecuentes, pero incluyen manifestaciones gastrointestinales, exantema, eosinofilia, fiebre y neutropenia. Fármacos nuevos. En la actualidad hay 3 clases nuevas de fármacos, las oxazolidinonas, las glicilciclinas y los cetólidos, en evaluación para su posible uso en el tratamiento de infecciones por micobacterias no tuberculosas, sobre todo las causadas por Mycobacterium abscessus. Cerca del 50% de las cepas aisladas de Mycobacterium abscessus tienen cierto grado de susceptibilidad in vitro a la linezolida, una oxazolidinona. La tigeciclina, que es una glicilciclina y un derivado de la tetraciclina, y la telitromicina, un cetólido, también parecen tener actividad in vitro contra esta micobacteria. Sin embargo, estos fármacos no se han evaluado en la clínica en pacientes. Además, algunos fármacos antituberculosos, como la clofazimina y la bedaquilina, están en evaluación como alternativas para el tratamiento de infecciones por micobacterias no tuberculosas resistentes. En particular, la clofazimina parece tener actividad sinérgica con amicacina, bedaquilina o tigeciclina. La amicacina inhalada tiene un efecto sintomático y microbiológico positivo, pero su toxicidad todavía es un problema. Todavía se desconoce la función exacta de estos fármacos en el tratamiento de las infecciones por micobacterias no tuberculosas resistentes. El tratamiento supresor con fármacos parenterales u orales periódicos para limitar la progresión de la enfermedad y controlar los síntomas puede ser una alternativa adecuada al tratamiento curativo. Conclusión. El tratamiento de las infecciones micobacterianas exige regímenes múltiples que a menudo tienen efectos secundarios importantes que reducen la tolerabilidad. La duración prolongada del tratamiento ha mejorado mucho los resultados con respecto a los obtenidos hace décadas, pero se necesitan fármacos y regímenes que acorten el curso terapéutico y limiten los efectos adversos e interacciones farmacológicas.